Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C571. El diseño de la estatua era notablemente peculiar. Tenía 5 caras y 10 manos, pero compartía un solo cuerpo. Cada cara mostraba una expresión distinta. Uno bajó los ojos con compasión, aparentemente triste por la difícil situación del mundo. Otro tenía un semblante severo, resplandeciente de justa ira. Una cara estaba ligeramente surcada, parecía frágil y lastimosa. Sin embargo, al observarlo más de cerca, surgieron indicios de encanto atractivo y seducción coqueta. Esta última cara tenía un parecido sorprendente con la hermana mayor Sao. El corazón de Lifan se calentó y una oleada de emociones floreció en su mente. Sus pensamientos viraron hacia fantasías indulgentes. Por un momento fugaz, incluso pudo escuchar los suaves susurros de la hermana mayor Sao en sus oídos. Algo anda mal. Alarmado, Lifan volvió a la realidad, liberándose de la ilusión, y el sudor frío le empapó la espalda. Mirando de nuevo, las vívidas expresiones desaparecieron. Lo que quedó fueron 5 rostros indistintos y sin rasgos distintivos en la estatua de 10 manos. ¿Qué es esto? Lifan fingió compostura mientras recuperaba la estatua. El cultivador vestido de negro, al ver la estatua multicolor en manos de Lifan, se iluminó con ferviente entusiasmo y explicó. Esta es una manifestación de la estatua soberana celestial y es uno de los tipos de más alto grado. Encarna la voluntad colectiva de los 5 soberanos celestiales. Si bien no puede otorgarle una audiencia directa con ellos, sí permite la comunicación con el pabellón de los 5 ancianos. Los asuntos mundanos suelen estar bajo la atención de los soberanos celestiales y son administrados por el pabellón de los 5 ancianos. Cuando tus acciones requieran el apoyo de la asociación de los 5 ancianos, puedes usar la estatua del soberano celestial para transmitir tu mensaje al pabellón. Pero solo se puede utilizar una vez. Después, la estatua desaparecerá naturalmente. Lifan asintió lentamente mientras escuchaba la explicación. Después de examinar la estatua de 10 manos por última vez, la guardó en el madre de piedra vacía primordial. Una vez completada la transacción, Lifan se preparaba para irse. Espera, compañero taoísta. El cultivador vestido de negro gritó de repente y lo detuvo. ¿Qué es? Lifan entrecerró los ojos y su expresión se volvió cautelosa. El cultivador vestido de negro agitó las manos apresuradamente. Jaja, no me malinterpretes, amigo mío. Solo tengo un pequeño favor que pedirte, por supuesto que la recompensa será más que suficiente. ¿Qué es? La expresión de Lifan se suavizó ligeramente y su tono permaneció indiferente. El cultivador vestido de negro entregó un trozo de papel. Lifan lo aceptó y echó un vistazo al contenido, que detallaba una petición peculiar. Hace aproximadamente un año, la Alianza de los 10.000 Inmortales descubrió un antiguo cultivador dormido en las ruinas de la antigua secta del Cielo Púrpura. La Asociación de los 5 Ancianos esperaba reclutar a la Sociedad Supresora del Cielo, para investigar la verdadera identidad del cultivador y su paradero actual. El nombre Sección del Cielo Púrpura llamó la atención de Lifan, despertando algo dentro de él. ¿Esto es un pequeño favor? Lifan dejó escapar un resoplido frío y su dedo encendió una llama que redujo instantáneamente el trozo de papel a cenizas. El cultivador vestido de negro se rió torpemente. Haremos lo que podamos. No ofrecemos garantías, esta tarea es tan desafiante como descifrar diagramas de formación. Lifan se giró y se fue, dejando atrás un único comentario resonante en la cámara. Los ojos del cultivador vestido de negro se entrecerraron pensativamente ante esas palabras. En su viaje de regreso, Lifan permaneció excepcionalmente vigilante. Después de todo, ahora llevaba un tesoro de gran valor y no podía permitirse el lujo de ser descuidado. Afortunadamente, la Alianza de los 10.000 Inmortales mantuvo un entorno relativamente seguro. Nadie intentó robarlo ni matarlo por su posesión. Soingan regresó sin problemas a la ciudad inmortal con Yun. Solo una vez que estuvo completamente a salvo, Lifan sintió el cumplimiento del contrato.
El acuerdo, que prohibía a ambas partes hacerse daño entre sí, ahora era nulo. Al mismo tiempo, sintió una extraña sensación de pérdida, como si algo dentro de él se hubiera desvanecido en el aire. A pesar de mucha contemplación, Li Fan no pudo discernir la naturaleza del poder del contrato y finalmente se rindió. No examinó inmediatamente los resultados del comercio almacenado en la madre de piedra del vacío primordial. En lugar de ello, reflexionó sobre la petición de la Asociación de los 5 Ancianos. Cuando escuchó por primera vez términos como secta del cielo púrpura y cultivador dormido, el nombre San Qianmo instintivamente pasó por su mente. De hecho, Li Fan conocía desde hacía mucho tiempo la práctica de la alianza de los 10.000 inmortales de excavar ruinas de sectas antiguas para buscar cultivadores dormidos. Alrededor del 11º año, le había encargado a Jiao Xiuyuan que localizara el pequeño caldero del rey de la medicina, pero nunca se proporcionaron actualizaciones. Tras su investigación, Jiao Xiuyuan reveló una escena que había observado y compartió sus especulaciones. Li Fan le había ordenado que investigara la identidad de este antiguo cultivador. Lamentablemente habían pasado 2 años sin resultados. Esto por sí solo ilustra la extraordinaria dificultad del asunto. Jiao Xiuyuan, con un nivel de cultivo potencialmente cercano a la integración Dao, tenía clones repartidos por la alianza de los 10.000 inmortales y acceso a una gran cantidad de inteligencia. Sin embargo, ni siquiera él pudo hacer nada con respecto a este asunto. Quizás no sea necesariamente el hermano mayor San. El hermano mayor San cultiva la técnica del nirvana del núcleo púrpura, reencarnándose constantemente. A estas alturas, ya debería haberse reencarnado como ese niño fanático marcial. Una técnica tan suprema no debería tener un defecto tan evidente. Si su cuerpo original aún existe mientras se reencarna, equivaldría a exponer su sustento al peligro. Después de analizar la situación, Li Fan desestimó sus especulaciones anteriores. En ese caso, además del hermano mayor Sang, ¿quién más de la secta del cielo púrpura podría haber sobrevivido hasta ahora? Pensándolo bien, Li Fan no pudo llegar a una conclusión clara. Hay que saber que en la antigüedad, la secta del cielo púrpura era simplemente una secta de segunda categoría. La secta carecía de una potencia en el reino inmortal de la longevidad, e incluso los cultivadores de la integración Dao eran solo un puñado. Según los recuerdos de Li Chen, a quien poseía en ese momento, los ancianos de la secta no parecían personas capaces de atravesar eones y sobrevivir hasta el presente. Actualmente, he descartado mi identidad como cultivador de la secta del mecanismo celestial, y no llevo ningún objeto conmigo, así que no puedo contactar con Jiao Xiuyuan por ahora. Esperaré hasta después de la gran batalla para afrontarlo. Después de reflexionar por un momento, Li Fan dejó el asunto de lado temporalmente. Recuperó un trozo de dato estelar humano de la piedra madre y lo colocó ante él. Después de tragar una píldora de iluminación Dao, comenzó a examinarla. La piedra negra aparentemente ordinaria emitía una luz estelar plateada. Al ser tocado por el sentido espiritual, instantáneamente aparecieron en su mente innumerables imágenes. Fue la historia de una cultivadora que, impulsada por una gran determinación, pasó 500 años cultivando para finalmente recuperar el afecto de su amada. Era una historia mundana de amor no correspondido, común en el mundo. Sin embargo, a diferencia de muchas historias similares, esta cultivadora pagó el precio de ascender a una estrella por su amor decidido. Como resultado, el cultivador masculino al que añoraba finalmente se enamoró de ella. Durante el resto de su vida, miró el cielo estrellado a diario, derramando lágrimas de arrepentimiento y tristeza. Li Fan permaneció inexpresivo y lo cambió decisivamente por otra pieza de Human Stardust. Esta vez, la historia contenida dentro del polvo de estrellas era algo más normal. Se trataba de un cultivador que, tras presenciar a sus parientes cercanos sufrir por falta de aptitud, incapaces de expulsar el miasma dentro de sus cuerpos y condenados a una muerte prematura, decidió hacer accesible el cultivo a todos. Desafortunadamente, esta ambición era demasiado grande para hacerla realidad. Así, redujo su objetivo de toda la humanidad a su familia. Cuando este cultivador ascendió a los cielos, su familia floreció, produciendo innumerables genios. En el plazo de un siglo, llegaron a convertirse en una potencia dominante en la región. ¿Es una aptitud inversa? Un rayo de luz brilló en los ojos de Li Fan mientras el poder espiritual se acumulaba en su palma.
De repente ejerció fuerza, aplastando la piedra negra hasta convertirla en polvo. La luz de las estrellas plateadas fue absorbida por completo por él. En un instante, innumerables ideas indescriptibles inundaron su mente. Los principios de los cielos se entrelazaron en una vasta red, formando el orden que gobierna el mundo. Un hilo en particular se destacó vívidamente en la visión de Li Fan. Parecía estar a su alcance, e incluso sus intrincados y profundos patrones eran claramente visibles. En un instante, este hilo fino llenó toda su visión. El hilo fino se volvió tan masivo como un pilar que sostenía los cielos. El magnífico aura que emanaba de él intoxicó a Li Fan, desentrañando muchos misterios previamente incomprensibles en un destello de comprensión. También notó innumerables hilos finos que conectaban su cuerpo con el imponente pilar. Mientras se concentraba en estos hilos indistintos y etéreos, se le ocurrió una epifanía. Aunque ahora parecía ser un títere manipulado por el pilar a través de estos hilos, algún día, si su fuerza fuera suficiente, podría revertir el control y usar los hilos para manipular el pilar. Así que esto es lo que significa desafiar las leyes del cielo. Una abrumadora sensación de alegría surgió dentro de él, provocando que incluso Li Fan, profundamente recluido dentro de la fosa marina de Kunyun, temblara de emoción. Después de reencarnar durante 100 vidas, el camino hacia la vida eterna ahora estaba a nuestro alcance. Aunque conocer y lograr cosas eran mundos aparte, la cosecha de este momento llenó a Li Fan de inmensa satisfacción. Inmerso en sus pensamientos, perdió la noción del tiempo. Cuando el Death Stardust humano fue completamente consumido y emergió de su iluminación, sintió un anhelo insaciable. Aturdido, pasó medio día recordando antes de recuperar la claridad. Cuando instintivamente revisó la hora, Li Fan se sorprendió al descubrir que lo que para él parecía un breve momento había sido casi un año en el mundo exterior. No es de extrañar que las potencias del reino inmortal de la longevidad desdeñen los asuntos mundanos. Ahora entiendo lo que realmente significa el cultivo trasciende el flujo del tiempo. Y esto fue solo un vistazo parcial de las leyes del cielo a través del Death Stardust humano. Si uno comprendiera plenamente las leyes del cielo, podría perder décadas en un solo retiro. Li Fan no pudo evitar suspirar interiormente. Después de saborear la experiencia por un rato, comenzó a repasar los acontecimientos que habían ocurrido durante su retiro de un año de duración. El talismán de comunicación de Soingan estaba casi repleto de mensajes de Esengao y otros. Li Fan no respondió de inmediato, sino que optó por priorizar los importantes. La guerra en la prefectura de Tianlin aún no había concluido, pero se había reducido significativamente. Así, los cultivadores comenzaron a recibir noticias del campo de batalla. El diagrama de formación de bloqueo del espíritu suantiano presentado por Li Fan tuvo un efecto inmediato. Apenas 10 días después de finalizar el intercambio, durante una escaramuza a mediana escala, la Alianza de los 10.000 Inmortales intentó replicar sus tácticas anteriores, utilizando la formación de bloqueo del espíritu de Tianxuan, para aplastar y masacrar a las fuerzas de la Asociación de los 5 Ancianos. Sin embargo, no esperaban que la otra parte estuviera completamente preparada. Cada cultivador estaba rodeado por un brillo protector rojo. Cuando las luces verdes y rojas se fusionaron, no ocurrió nada inusual. Mientras la alianza de los 10.000 inmortales era tomada por sorpresa, se produjo una brutal batalla cuerpo a cuerpo. Lea capítulos adicionales en u/Spirit Stone Translation. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C572 capítulo 572. Los acontecimientos y resultados de esta batalla, aunque deliberadamente minimizados por la alianza de los 10.000 inmortales, aún pueden discernirse a través de la serie de acciones tomadas después. Las órdenes ofensivas recién emitidas fueron anuladas apresuradamente. Se enviaron directivas a todos los estados, ordenándoles fortalecer sus defensas contra la infiltración de cultivadores de la Asociación de 5 Ancianos. A los estados se les prohibía estrictamente iniciar conflictos y las misiones actuales se centraban principalmente en la defensa. Las órdenes de despliegue en el frente también se hicieron cada vez más frecuentes. ¿Cambiar órdenes por capricho? ¡Qué operación tan chapucera! Casi de la noche a la mañana, la estrategia experimentó un giro completo de 180 grados, lo que provocó quejas generalizadas entre los cultivadores de la alianza. Sin embargo, por temor a la abrumadora autoridad de la alianza de los 10.000 inmortales,
Nadie se atrevió a expresar sus quejas abiertamente. Esas frustraciones solo se expresaron en reuniones privadas. El progreso de la guerra no estaba sujeto a la voluntad de los cultivadores. Lo que una vez pareció una ventaja abrumadora se transformó rápidamente en un punto muerto entre las dos partes. A medida que la guerra externa flaqueaba, también estalló el caos interno. En la sede de la Alianza 10.000 Inmortales, se rumoreaba que muchos cultivadores de alto rango fueron despedidos y puestos bajo investigación. Ni siquiera los cultivadores influyentes y de larga trayectoria de DAO Integration se salvaron. Sin embargo, se desconocen los motivos de sus interrogatorios. Incluso cuando estos cultivadores fueron liberados, visiblemente debilitados y claramente torturados, guardaron silencio y se negaron a discutir el asunto independientemente de las preguntas planteadas. Esto solo sirvió para sembrar sospechas y pánico, ya que nadie quería ser la próxima persona arrastrada a interrogatorios misteriosos. Li Fan, sin embargo, sabía la verdad. La Alianza de los 10.000 Inmortales estaba buscando un topo que no existía. No importa cuánto lo intentaron, nunca sospecharían que el responsable de filtrar la formación Tianzuan Spirit Locking era un cultivador menor de Golden Co en un área remota en las afueras de la Alianza, ninguno más que el propio Li Fan. Por tanto, esta investigación estaba destinada a no conducir a ninguna parte. Al final, probablemente concluiría con unos cuantos chivos expiatorios desafortunados torturados para que confesaran crímenes que nunca cometieron, solo para terminar las cosas. Y en la creciente lista de heridos de Li Fan, volverían a aparecer los nombres de inocentes. Después de comprender aproximadamente el curso de los acontecimientos del año pasado, Li Fan centró su atención en los numerosos mensajes que Shen Gao había enviado a Zhou Yingan. La mayoría de ellas eran preguntas y recordatorios sobre cuándo saldría del aislamiento. Al principio los mensajes eran frecuentes, pero con el paso del tiempo fueron disminuyendo paulatinamente, quizás por resignación o alguna otra razón. El Lord enviado está profundamente aislado y ahora tú estás haciendo lo mismo. Ni siquiera puedo comunicarme con nadie. Ahora mira, todo el mundo está siguiendo la tendencia. Uno por uno, destruyeron sus talismanes de comunicación y afirmaron haberse recluido. A este ritmo, ni siquiera podremos reunir 10 empleados administrativos en el salón de administración de la ciudad de Kongyun. ¿Cómo se supone que debo explicarle esto al señor enviado cuando regrese? El Shen Gao se lamentó amargamente, pero Li Fan simplemente se burló. ¿Aún me reconoces como el Lord enviado secreto? Sin preocuparse por las divagaciones de alguien que pronto moriría, Li Fan borró rápidamente los mensajes de su talismán de comunicación y abandonó su apartada cámara, apareciendo silenciosamente en el salón principal del salón de administración. En la sala se estaba llevando a cabo una conversación. Hermano Gao, recientemente se ha abierto el puesto de inspector de calidad de Keohao. Alguien me ofreció 50,000 puntos de contribución por ello. ¿Qué opinas? Creo que es demasiado bajo, al menos 80,000. Después de todo, hace poco, el puesto de sargento de instrucción en el Salón de Artes Marciales recibió 130,000 contribuciones. Esta vez. La discusión se detuvo abruptamente cuando notaron a otra persona en la habitación. Incómodamente, Shen Gao se giró para mirar a Zhou Yingan. Su rostro se sonrojó de vergüenza. Gao Yuan, sin embargo, entrecerró ligeramente los ojos y no mostró signos de pánico por haber sido sorprendido en el acto de intercambiar posiciones para beneficio personal. En cambio, sonrió cálidamente y saludó a Zhou Yingan con naturalidad. Daoísta Zhou, hace tiempo que no nos vemos. Momento perfecto, puedes ayudarnos a decidir. Luego contó con franqueza su plan de vender puestos vacantes en la ciudad de Kongyun, esperando ansiosamente la opinión de Zhou Yingan. El movimiento no solo disolvió la incomodidad inicial sino que también atrajo sutilmente a Zhou Yingan a su círculo. Incluso Li Fan, que había pasado siglos navegando por las complejidades burocráticas del mundo inmortal, no pudo evitar elogiar silenciosamente la táctica. Sonriendo débilmente, miró a los dos pero no actuó como un denunciante justo que intentara exponerlos. En cambio, después de un momento de simulacro de deliberación, golpeó la mesa. 80,000 puntos de contribución. Demasiado bajo. Un precio, 160,000 puntos de contribución.
Tómalo o déjalo. La repentina duplicación del precio dejó a Esengao estupefacto. Después de una breve pausa, se recuperó y se rió irónicamente, tratando de razonar. Compañero taoísta Zhou, es posible que no sea consciente de las condiciones actuales del mercado después de su aislamiento. El puesto de inspector de calidad de Pyeongho solo puede alcanzar, como máximo, 80.000. Después de todo, no somos los únicos en posiciones de venta en Kongyongsi. Los compradores acuden a nosotros porque aquí es más barato y puede servir como trampolín. Pero si duplicamos el precio así, el Sengao negó con la cabeza. ¿Por qué alguien pagaría tanto si pudiera ir a la prefectura de Luoyang o a alguna otra región más próspera? Gao Yuan también asintió en señal de acuerdo. Li Fan se burló de los dos, con los ojos llenos de desdén. ¿Estoy fuera de contacto? ¿O son ustedes dos los que no entienden la situación actual? El cambio en el comportamiento de Zhou Yingan fue marcado, completamente diferente a su habitual yo mesurado y firme. Gao Yuan y Esengao intercambiaron miradas y sus expresiones se llenaron de dudas. Algo no cuadraba. Cautelosamente, Esengao se inclinó hacia adelante y preguntó, compañero taoísta Zhou, ¿qué quieres decir? Ignorándolo, Zhou Yingan dirigió su mirada fríamente hacia Gao Yuan, quien brevemente mostró una mirada de ira antes de reprimirla y sonreír cortésmente. Finalmente, Li Fan habló, su tono deliberado. La guerra en la prefectura de Tianlin está llegando a su fin y las hostilidades están a punto de cesar. Su pequeño plan de comprar y vender puestos oficiales al amparo del caos de la guerra casi ha terminado. Esta revelación dejó a Gao Yuan y Esengao verdaderamente atónitos. Su conmoción ya no era fingida. En el breve silencio que siguió, la incredulidad brilló en sus ojos. Pero compañero taoísta Zhou, preguntó rápidamente Esengao, no ha habido noticias de esto. ¿Cómo pudiste saberlo? Gao Yuan intervino. De hecho, estos asuntos conciernen a toda la alianza, y su compañero taoísta Zhou no debe hablar a la ligera. La mirada fría de Li Fan los invadió. ¿Cómo lo sé? Él se burló. Naturalmente, el propio Lord Enviado Secreto me lo informó. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C573. Señor Enviado Secreto. Señor Enviado Secreto. La voz de Zhou Yingan no era fuerte, pero cuando llegó a los oídos de Esengao y Gao Yuan, fue como un trueno. Esengao quedó atónito por un momento y su rostro inmediatamente palideció. ¿El Lord Enviado Secreto ha salido del aislamiento? ¿Por qué no me informaron? Gao Yuan también parecía completamente sorprendido, con su expresión llena de incredulidad. Sin embargo, lo que dijo Zhou Yingan a continuación les ofreció un poco de alivio. El enviado secreto aún no ha surgido, dijo Zhou Yingan a la ligera. Pero si alguien piensa que sus pequeños planes pueden escapar a la atención del enviado secreto recluido, eso sería ridículo. Sus palabras estaban llenas de implicaciones mientras miraba fijamente a los dos hombres. El Sengao, sintiéndose culpable, se rió torpemente. Todos sabemos que el enviado secreto posee habilidades que penetran el cielo, ninguno de nosotros se atrevería a engañarlo. Gao Yuan, que antes estaba tranquilo y confiado, ahora empezó a sudar frío. Su mente corrió hacia una contramedida mientras se hacía eco apresuradamente de las palabras de Esengao. Li Fan, al ver su fingida ignorancia, se burló interiormente. Alzó la voz y reprendió severamente. Ustedes dos, malversando los fondos de reclutamiento a espaldas del enviado secreto, comportándose imprudentemente mientras él está fuera, tratando las leyes de la Alianza Inmortal como si no fueran nada, vendiendo puestos oficiales para obtener ganancias masivas. ¿De verdad crees que tales actos pueden escapar a los ojos omnipresentes del enviado secreto? ¿Cómo pudiste ser tan tonto? El Sengao, alcanzado como por un rayo, tembló incontrolablemente. El rostro de Gao Yuan se volvió ceniciento, su boca se abrió y se cerró sin formar una sola palabra. HMPH. No te dejes engañar por el hecho de que exteriormente el enviado secreto parece estar solo en la etapa del núcleo dorado. Ambos deberían saber que su verdadero poder es aterrador. Si bien es posible que no afirme saber todas las cosas sin salir de sus aposentos, ¿realmente crees que la inmundicia dentro de este pequeño mar con Yun puede eludir su mirada perspicaz? Li Fan declaró con orgullo. Desde entonces,
Essengao, cuando usted se embolsó en privado fondos de reclutamiento no reclamados, el enviado secreto lo ha estado vigilando. Al oír esto, las piernas de Essengao cedieron y se desplomó en el suelo. Essengao intentó defenderse, pero su voz era amarga, incapaz de reunir una excusa. Zhou Yinan suspiró levemente. Sin embargo, al enviado secreto no le importan contribuciones tan menores. Después de todo, fuiste el primero en seguirlo al despertar. Él decidió hacer la vista gorda, considerándolo una recompensa por su arduo trabajo. Pero las cosas que has hecho en los últimos 2 años lo han decepcionado profundamente. El tono de Zhou Yinan se volvió frío. ¿Vender títulos oficiales está mal? Muchos en la Alianza de los 10.000 Inmortales hacen lo mismo. El enviado secreto no ignora la naturaleza humana y no se opondría directamente a ella. Si hubiera solicitado abiertamente al enviado secreto sacar provecho de tales acciones, quizás incluso te habría echado una mano. Pero tu grave error fue actuar por tu cuenta en todo. La riqueza que ha acumulado vendiendo posiciones probablemente supere el 1.000.000 de puntos de contribución. ¿Alguna vez te presentaste ni una sola vez al enviado secreto? Estos actos violan las leyes de la Alianza Inmortal. Si algún día fueran expuestos, los superiores seguramente responsabilizarían al enviado secreto, como funcionario de más alto rango de la ciudad de Konyun. Tu codicia ya es bastante mala, pero implicar al enviado secreto como chivo expiatorio, tus intenciones son verdaderamente despreciables. Zhou Yinan rugió. Essengao, todavía sentado en el suelo, se sintió agraviado. Quería discutir, diciendo que el propio enviado secreto les había advertido que no lo molestaran sin asuntos urgentes. ¿Cómo podría denunciar acciones ilegales como malversación de fondos? ¿Se suponía que debía cortejar la muerte? Pero por muy válido que fuera su razonamiento, era inútil decirlo ahora. Al recordar sus acciones durante los últimos 2 años, Essengao se sintió como si hubiera estado soñando. Los puntos de contribución que había trabajado tan duro para ganar y que apreciaba profundamente ahora aparecían como meros números a sus ojos, carentes de valor real. Incluso gastar cientos de miles de puntos en un instante ya no lo desconcertaba. Las enormes sumas bajo su control habían cambiado, sin saberlo, su forma de pensar. Originalmente, había jurado seguir al enviado secreto, se rumoreaba que era un soberano celestial inmortal de la longevidad que había caído en cultivo, y lograr grandes cosas bajo su liderazgo. Esperaba regresar triunfalmente a la prefectura de Tianyu y reconciliarse con En Ruosui. Pero a medida que pasaba el tiempo, se perdió entre los halagos de los demás y el flujo aparentemente interminable de puntos de contribución. Olvidó sus elevadas ambiciones y se concentró únicamente en ganar más a través de medios sin escrúpulos para darse un capricho. ¿Por qué debe ser en Ruosui? Él pensó una vez. Con suficientes puntos de contribución, ¿qué tipo de cultivadora femenina no podría tener? Ahora, pensando en retrospectiva, lo encontró ridículo. En ese momento, sin embargo, estaba irremediablemente atrapado en la codicia. Escenas del pasado pasaron por su mente. Essengao, empapado en sudor, se sintió como si acabaran de sacarlo del agua. ¿Cómo llegué a ser así? Essengao no sintió nada más que arrepentimiento y desconcierto. ¿El enviado secreto me mostrará alguna misericordia? Se estremeció al imaginar su fallecimiento a manos de Li Fan. Sin embargo, un rayo de esperanza permaneció en su corazón. La lógica era simple: si el enviado secreto ya había decidido castigarlo, ¿por qué molestarse en enviar a Zhou Yinan a decir tanto? Su paciente persuasión y su mención anterior de duplicar los 160,000 puntos de contribución sugirieron que todavía podría haber espacio para la negociación. Pensando en esto, Essengao levantó la cabeza para mirar a Zhou Yinan. Li Fan, al notar el largo silencio de Essengao y la desesperación en sus ojos, lo vio de repente mirar hacia arriba. Sonriendo débilmente, Li Fan volvió a hablar. Aunque tus crímenes son graves, fuiste uno de los primeros en seguir al Lord Enviado Secreto. Por eso, el Enviado Secreto ha decidido darles una última oportunidad para redimirse. Estas palabras encendieron un destello de esperanza tanto en los ojos de Essengao como de Gao Yuan. Por favor, guíanos. Gao Yuan rápidamente hizo una reverencia y preguntó. Como mencioné anteriormente, la guerra en la prefectura de Tianling está llegando a su fin.
Las instrucciones del enviado secreto son simples. Li Fan hizo una pausa antes de continuar resueltamente. Aprovecha esta última oportunidad. Toma todo lo que puedas. Su tono inquebrantable resonó por toda la sala. Al escuchar esto, los dos hombres intercambiaron miradas desconcertadas y la duda se apoderó de sus rostros mientras se giraban hacia Sovingan. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C574. ¿Realmente dijo eso el señor? Él preguntó Zheng Gao, un tanto vacilante. Gao Yuan también parecía escéptico. Todo el mundo sabe que el dominio de las técnicas de adivinación por parte del señor enviado es extraordinario. Si quería acumular riqueza, tenía a su disposición innumerables métodos. ¿Por qué se rebajaría a tales acciones? Está por debajo de su estatus. Sovingan resopló ante sus reacciones. Las ambiciones del Lord enviado no son algo que personas como ustedes dos puedan comprender. Pero bien, para tranquilizar tus dudas, te revelaré un poco más de la historia interna. Bajando la voz, Sovingan susurró. El Lord enviado no solo previó que la guerra en la prefectura de Tianlin estaba a punto de terminar, sino que también predijo que después de la guerra, para restaurar la vitalidad y acelerar la recuperación, la Alianza de los 10.000 Inmortales emitirá un decreto. ¿Qué decreto? Zheng Gao y Gao Yuan se animaron y escucharon con entusiasmo. Sovingan continuó lentamente. A cada cultivador de la Alianza de los 10.000 Inmortales se le permitirá comprar técnicas del espejo Tianzuan con descuento. Aunque la adivinación que involucra artefactos como el espejo Tianzuan puede resultar en discrepancias menores, según el Lord enviado, este resultado es muy probable. ¿Técnicas con descuento? Los dos jadearon audiblemente al escuchar esto. Sin embargo, después de reflexionar, se dieron cuenta de que no carecía de precedentes. La última vez que ocurrió un evento de este tipo fue hace siglos, y solo unos pocos cultivadores mayores lo habían mencionado. Para los cultivadores, los puntos de contribución necesarios para adquirir técnicas son uno de los mayores gastos en sus carreras. Las técnicas a menudo cuestan decenas de miles o incluso cientos de miles de puntos de contribución, una cifra insignificante para alguien como Zheng Gao, pero para la mayoría de los cultivadores es una fortuna acumulada a un gran costo personal. Si la Alianza de los 10.000 Inmortales realmente reabriera las compras de técnicas con descuento, incluso con un descuento del 20%, ahorraría una enorme cantidad de puntos de contribución durante este periodo. Es fácil imaginar cuán frenéticos se volverían los cultivadores. Sería inevitable pedir prestado o vender activos para reunir suficientes puntos para comprar técnicas. Después de considerar esto, los ojos de Zheng Gao se iluminaron. Sintió débilmente una tremenda oportunidad, aunque su plan exacto para aprovecharla seguía sin estar claro. Rascándose la cabeza, se inquietó cada vez más e instó: compañero taoísta Zhou, deja de burlarte de nosotros, cuéntanos los detalles. Sovingan sonrió. Es simple. Primero, difunde rumores de que la guerra está terminando y todo está volviendo a la normalidad. Oportunidades como esta no se presentan dos veces. Si alguien todavía quiere utilizar puntos de contribución para asegurar una posición o rango, ahora es el momento, esas oportunidades no volverán. Por supuesto, aumentar ligeramente los precios es totalmente razonable, ¿no? En segundo lugar, anunciar el relanzamiento de la campaña de recaudación de fondos, pero hacerla más grandiosa esta vez. Esta vez, establezca el plazo en 5 años con un rendimiento prometido del 200%. Además, permita que se inviertan puntos de contribución sin límite superior. Como persona que había estado gestionando las campañas de recaudación de fondos, Zheng Gao no pudo evitar temblar ante estas palabras. En su opinión, un rendimiento del 200% en 5 años era totalmente alcanzable, especialmente con las habilidades del Lord enviado. Teniendo en cuenta los éxitos anteriores en materia de recaudación de fondos y la posición de alto rango del Lord enviado como enviado secreto de la ciudad de Kongyun, esta campaña de recaudación de fondos sin restricciones sin duda atraería contribuciones inimaginables. En particular, aquellos cultivadores que habían perdido las oportunidades anteriores por diversas razones, se apresurarían a invertir ante el primer indicio de esta noticia. Después de todo, 5 años no es mucho tiempo. Muchos cultivadores podrían retirarse fácilmente al cultivo a puertas cerradas y, cuando emergieran, su riqueza se habría triplicado.
Oportunidades como estas son más raras que una linterna en la oscuridad. Además, con Li Fan como el máximo administrador de la región del mar de Conjun, no había riesgo de que huyera con las contribuciones. Pero esto, Gao Yuan notó la crueldad de este plan y su mirada parpadeó de inquietud. En efecto, ambos métodos tienen como objetivo vaciar los bolsillos de los cultivadores, en el menor tiempo posible, dijo Zhou Yingan con aire de suficiencia. Una vez que hayan entregado todos los ahorros que ganaron con tanto esfuerzo, se enterarán de la política de técnicas con descuento de la alianza. Lo reconocerán como una oportunidad única en la vida, pero no les quedarán puntos de contribución para actuar. ¿Qué es eso? ¿Quieres retirar tu inversión? Claro, pero hay que pagar las multas, ¿no? Incluso si están rotos, aceptaremos garantías, artefactos, materiales raros, cualquier cosa servirá. Y si están desesperados por comprar técnicas con descuento, incluso podríamos prestarles puntos. ¿Con interés? Por supuesto. Un modesto 20% anual, qué razonable. Zhou Yingan sonrió malvadamente mientras daba más detalles, dejando a Esengao y Gao Yuan empapados en sudor frío. Cuando Zhou Yingan finalmente terminó su larga explicación, Gao Yuan no pudo evitar preguntar: el plan del Lord enviado es brillante, pero tengo una pregunta. Por favor ilumíname, taoísta Zhou. Zhou Yingan inclinó la cabeza, reflexionando en silencio antes de responder: hemos trabajado juntos durante años, hermano Gao. Habla libremente. Según tengo entendido, el carácter del Lord enviado no parece demasiado preocupado por la riqueza. ¿Por qué el cambio repentino hacia operaciones a tan gran escala? El Sengao estuvo de acuerdo. De hecho, ¿podría ser que el señor enviado tenga motivos más profundos? Yo también creo que no llegaría a tales extremos solo por puntos de contribución. Zhou Yingan permaneció en silencio durante mucho tiempo, aparentemente sumido en sus pensamientos. Al ver esto, Esengao y Gao Yuan sintieron que sus sospechas se confirmaban y su anticipación crecía. Después de un tiempo, Zhou Yingan finalmente tomó una decisión. Usando el sentido divino para transmitir su voz, dijo: el señor enviado no me dijo esto explícitamente, es simplemente mi propia especulación. Tómalo como una suposición divertida y no lo trates en serio. Los dos asintieron rápidamente y prometieron discreción. Es muy probable que los reyes inmortales Songzi y Sillón estén regresando al mar con Yun. Esengao y Gao Yuan quedaron atónitos y la claridad se apoderó de ellos al instante. No solo eso. Es probable que los cultivadores del alma naciente enviados previamente desde el Salón Tianji y el Salón de Formación de la Isla de los 10.000 Inmortales regresen pronto. Después de todo, el Lord enviado fue designado desde arriba y tiene raíces superficiales aquí. Además, su propio cultivo se encuentra solo en la etapa del núcleo dorado. Frente a esos experimentados cultivadores del alma naciente, podría resultarle difícil mantener su autoridad. Por ello, el Lord enviado planea aprovechar esta oportunidad para consolidar su influencia. Si mi suposición es correcta, cuando regresen, probablemente perdonará las deudas de los cultivadores, para ganarse su lealtad. Y si mi suposición es errónea, el Lord enviado seguirá obteniendo enormes beneficios, sin sufrir pérdidas en ningún sentido. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C575. Zhou Yingan explicó su razonamiento metódicamente. Al escuchar esto, Gao Yuan no pudo evitar abofetear la mesa con admiración y exclamó: si este plan tiene éxito, casi todos los cultivadores del mar con Yun tendrán una deuda de gratitud con el estimado señor enviado. Incluso si los dos monarcas inmortales de la transformación del alma, Onzi y Sillón, regresan, tendrán que considerar cuidadosamente las consecuencias de oponerse al señor enviado. La previsión de nuestro señor es verdaderamente incomparable. Elaborar estrategias no solo un paso adelante, sino 100 pasos. Está más allá de la comprensión de las mentes ordinarias. El aparentemente simple plan de acumulación de riqueza resultó tener tantas capas intrincadas que Esengao no pudo evitar maravillarse de su brillantez. Ambos hombres quedaron profundamente impresionados. Sin embargo, no se dieron cuenta de una falla crítica en el plan aparentemente impecable. La cuestión clave era si Li Fan realmente podría lograr los rendimientos prometidos 200% dentro de 5 años después de absorber una cantidad astronómica de contribuciones. Quizás fue debido a las demostraciones previas de habilidades increíbles y aparentemente imposibles de Li Fan,
que les habían lavado el cerebro sutilmente. O tal vez habían llenado los vacíos de su imaginación, creyendo que Lifan era un soberano celestial inmortal de la longevidad caído. Su confianza en sus habilidades había llegado a un punto en el que ya no dudaban de él. Al final, no albergaban ningún escepticismo sobre la capacidad de Lifan para lograr los objetivos de este plan de recaudación de fondos. Después de todo, ¿qué es un mero triple rendimiento en 5 años? ¿Cómo pudo algo así dejar perplejo al venerado Lord Enviado Secreto? Pero en realidad, incluso si Lifan se hubiera reencarnado innumerables veces en el mar de Konyun, poseyendo una previsión incomparable, esta vez, realmente estaba más allá de sus capacidades. No era una cuestión de su capacidad sino de una limitación práctica. Una vez que una base de activos crece hasta una determinada escala, duplicarla se vuelve exponencialmente más difícil. Para decirlo sin rodeos, Lifan era simplemente un especulador que se beneficiaba comprando barato y vendiendo caro. Él no era un creador de riqueza. A diferencia de la alianza de los 10.000 inmortales, no podía generar puntos de contribución infinitamente y sin restricciones. Si bien podría lograr duplicar unos pocos millones de puntos de contribución mediante maniobras hábiles, si la cantidad alcanzara varios miles de millones o más. A menos que estallara otra guerra sin precedentes entre la alianza de los 10.000 inmortales y la asociación de los 5 ancianos, una que pudiera anticipar de antemano, sería imposible. Pero no importaba que no pudiera cumplir. Después de todo, desde el principio nunca tuvo la intención de cumplir los retornos prometidos. Por esta razón, el plan de recaudación de fondos debía permanecer cerrado durante 5 años. Cuando pasaran 5 años, la llama carmesí envolvería el mar de Konyun, reduciéndolo a un páramo. Con todos muertos, no habría necesidad de pagar las deudas. En lugar de dejar que la alianza de los 10.000 inmortales recuperara los puntos de contribución, era mejor dejar que Lifan los utilizara. Por tanto, Lifan no llevaba ninguna carga psicológica. En cuanto al regreso de Lan Kan, Ao Xuan y un grupo de cultivadores del alma naciente, si bien es cierto, fue mera retórica para engañar a Esengao y Gao Yuan. Ya sea que regresaran o no, a Lifan realmente no le importó. Si se atrevieran a regresar al mar de Konyun, no escaparían del destino de la muerte. Sin embargo, Lifan esperaba que algunos de los maestros de formación con los que estaba más familiarizado, como Zhang Ziliang, pudieran sobrevivir un poco más en este mundo. Estos pensamientos pasaron por su mente. En ese momento, Zhou Yingan se volvió hacia Esengao y Gao Yuan y les dijo: ustedes dos ya decepcionaron al Señor enviado una vez, no desperdiciéis esta última oportunidad de redimiros. Debes asegurarte de que el plan del Lord enviado se ejecute impecablemente. Ambos hombres asintieron en señal de acuerdo. Eran plenamente conscientes de que si los dos monarcas inmortales de la transformación del alma regresaban y Lifan perdía el poder, su destino, como miembros del círculo íntimo de Lifan, sería terrible. Dejando de lado la lealtad, incluso para su propia supervivencia, tuvieron que darle todo su tiempo. Sin embargo, Gao Yuan, siendo más cauteloso, dudó por un momento. Antes de irse, le preguntó con cautela a Zhou Yingan: compañero taoísta Zhou, ¿tienes la ficha del Lord enviado? No es que desconfiemos de ti, pero hay demasiado en juego. Zhou Yingan se rió entre dientes, a punto de responder, cuando dos fluctuaciones peculiares emanaron repentinamente de los anillos de almacenamiento de Esengao y Gao Yuan. Los rostros de ambos hombres cambiaron al recordar algo. Rápidamente recuperaron la fuente de la anomalía. 2. Divine Spirit Jade Slip, que Lifan les había confiado antes de entrar en reclusión. Las dos láminas de jade se fusionaron en el aire, formando una tenue figura humanoide. La voz de Lifan resonó: lo que has dicho no es irrazonable. Este asunto es realmente lo suficientemente importante como para justificar mi participación personal. Al ver a Lifan aparecer de repente, Esengao y Gao Yuan entraron en pánico. Inmediatamente cayeron de rodillas y exclamaron: saludos, Lord enviado secreto. Sus corazones corrían de miedo. Las palabras de Lifan implicaron que toda su conversación con Zhou Yingan había sido observada por el Lord enviado de principio a fin. De hecho, parecía que cada movimiento que hacían desde que Lifan entró en reclusión estaba bajo su control. Aterrorizados, los dos se postraron, con la cabeza tocando el suelo, sin atreverse a moverse hasta que Lifan les dio permiso. El Sengao. Presente.
El Sengao respondió rápidamente. Seleccione algunos representantes de los cultivadores que participaron en el plan de recaudación de fondos anterior. Organizar una reunión en 10 días para poder explicar personalmente los detalles del plan quinquenal y tranquilizar a todos. La voz de Li Fan era firme e imponente. Al recibir esta orden, Sengao sintió un rayo de alivio y rápidamente aceptó. Gao Yuan. Presente. La voz de Gao Yuan tembló. Compile una lista de los cultivadores del mar de Congyun que perecieron en la reciente guerra en la prefectura de Tianling. Envíamelo en 10 días. Gao Yuan también aceptó rápidamente. La luz del divino espíritu Jade Slep se atenuó y finalmente se desvaneció por completo. El trozo de jade cayó al suelo con un suave golpe, acompañado de las últimas palabras de Li Fan. Recuerde, en mi ausencia, Soingan tiene plena autoridad para actuar en mi nombre. Sus palabras son mis órdenes. Soingan hizo una ligera reverencia, expresando su gratitud al señor enviado, con una leve sonrisa que delataba su sensación de triunfo. Sengao y Gao Yuan sintieron una punzada de arrepentimiento y celos. Se suponía que la confianza del señor enviado nos pertenecía. Sin embargo, no se atrevieron a quejarse y cumplieron obedientemente sus órdenes. Cuando Li Fan confirmó personalmente el plan, Sengao y Gao Yuan ejecutaron diligentemente su testamento, aterrorizados por el fracaso. Años de gestión cuidadosa habían dado a los dos un mejor control sobre Congyun Siseri que el propio Li Fan. Bajo su dirección, la noticia de la inminente conclusión de la Gran Guerra y del nuevo plan de recaudación de fondos se difundió entre los cultivadores del mar de Congyun en un solo día. Las revelaciones causaron un gran revuelo y dejaron a muchos inquietos. Se enviaron innumerables mensajes a Sengao preguntándole sobre la verdad de la situación. Naturalmente, el Sengao embelleció aún más la historia. Así, 10 días después, una reunión de cultivadores esperaba ansiosamente la llegada de Li Fan. Lea capítulos adicionales en U/Spirit Stone Translation. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C576. Isla Liuli. El Sengao contempló la isla que había custodiado durante décadas. Dirigiéndose al tímido e inclinado sucesor que estaba a su lado, quien asintió obsequiosamente, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Érase una vez, él también se sentía como este joven, ansioso e incómodo cada vez que sus superiores venían a inspeccionarlo. Tenía miedo de cometer errores que provocarían su ira. Sin embargo, ahora, en apenas unos años, se había convertido en el tipo de pez gordo al que una vez admiraba con miedo y reverencia. Alentando al joven sucesor, Zhao Changli, con algunas palabras de consejo, Sengao entró con confianza en la formación estelar montaña-río. Las montañas que se alzaban sobre nuestras cabezas protegían a los reunidos de miradas indiscretas. En el interior, los cultivadores invitados por Sengao ya llevaban algún tiempo esperando. Compañero taoísta. Tan pronto como apareció Sengao, los saludaron calurosamente. Para ellos, si Li Fan era el dios de la riqueza, entonces Sengao era el epítome de un generoso distribuidor de fortuna. Después de intercambiar bromas, un cultivador impaciente preguntó, compañero taoísta, ¿es cierto lo que dedujo el señor enviado? ¿Que la guerra está a punto de terminar? No hay señales de ello. Justo hoy escuché que la alianza de los 10.000 inmortales prometió luchar hasta el final. Antes de que pudiera terminar, otros lo interrumpieron, voces clamando. Las técnicas de adivinación del Lord enviado son insondables e impecables. Si no lo crees, ¿por qué molestarte en venir aquí hoy? J.E., compañero taoísta, ignóralo. Cuéntenos más sobre este plan abierto de recaudación de fondos. El Sengao levantó las manos para guardar silencio y la habitación se calmó instantáneamente. Con una suave sonrisa comenzó a explicar los detalles. Al escuchar a Sengao confirmar personalmente el asunto, los cultivadores estaban extasiados. Sin embargo, la escala del esfuerzo de recaudación de fondos fue tan enorme que ni siquiera Sengao pudo tranquilizar completamente a todos. Entre algunos persistían dudas. Fue entonces cuando Li Fan hizo su entrada. Una luz plateada descendió del cielo y se derramó a través de los picos de las montañas. Li Fan, vestido con una túnica taoísta blanca, pisó con gracia la luz de las estrellas.
Su ritmo aparentemente pausado lo llevó a la reunión en un instante. De él emanaban ondas rítmicas de poder que llamaban instantáneamente la atención de todos. Los cultivadores presentes eran todos individuos experimentados y adinerados, invitados aquí por su estatura. Sin embargo, incluso ellos quedaron profundamente conmocionados por el aura persistente que emanaba de Li Fan. Era como si estuvieran en presencia de los infinitos misterios del universo. Incluso el más mínimo toque despertó profundas percepciones en sus mentes. Un cultivador, con el rostro iluminado por la alegría, pareció experimentar una iluminación repentina. Sin tener en cuenta el entorno, cerró los ojos y comenzó a meditar en el acto. ¿Qué clase de poder es este? Ni siquiera un verdadero monarca de la transformación del alma podría competir. ¿Podría ser que el Lord enviado haya recuperado su reino de cultivo original? La multitud intercambió miradas inquietas, luchando por contener su asombro. Recientemente salí del aislamiento con algunos avances menores e insignificantes, dijo Li Fan en voz baja, pero todavía tengo que adaptarme y suprimir completamente estos cambios. Perdóname por la interrupción. La multitud tembló interiormente, con la imaginación desbocada, asegurándole apresuradamente que no había ofensa. Li Fan asintió levemente, esperando que la habitación se calmara antes de volver a hablar. Durante este aislamiento, no solo he avanzado en el cultivo, sino que también he logrado reparar el preciado artefacto de mi secta del mecanismo celestial, los dados de adivinación del cielo y la tierra. Este artefacto fue dañado durante una adivinación forzada en el salón marcial. Aunque repararlo no fue un gran desafío, tuve la premonición de que no era el momento adecuado, así que me retrasé. Habló mientras un troquel cristalino de 20 lados se materializaba en su mano, girando y revelando destellos fugaces de innumerables imágenes dentro de sus superficies translúcidas. Recientemente, mi cultivo dio frutos y de repente me invadió la inspiración. Al darme cuenta de que había llegado el momento, lo reparé por completo. Durante este proceso, vislumbré un tenue hilo del futuro. La multitud se puso tensa y escuchó atentamente. Onsi y Sillón, los dos verdaderos monarcas de la transformación del alma, pronto podrían regresar a la ciudad inmortal de Kongyun. Ya sabes, aunque actualmente superviso el mar de Kongyun, es solo porque estos dos están temporalmente ausentes. Cuando regresan, tanto la propiedad como la ley exigen que renuncie al poder. La expresión de Li Fan se mantuvo tranquila, como si contara un asunto ajeno a él. Cuando eso suceda, probablemente renunciaré a mi puesto como enviado secreto y partiré del mar Kongyun para vagar por los corazones de la Alianza Inmortal. He gobernado esta región durante un tiempo, formando una conexión con todos ustedes. Mi éxito en la reconstrucción de la ciudad inmortal no habría sido posible sin su apoyo. Por eso he decidido ayudarte una última vez antes de mi partida. Al barrer su mirada entre la multitud, Li Fan declaró, después de esto, nuestro destino se cortará y es posible que nunca volvamos a cruzarnos. El anuncio causó revuelo. Ninguno de ellos era ingenuo. Aunque Li Fan afirmó que renunciaba al poder para evitar disputas, sus acciones sugirieron lo contrario. Si realmente tuviera la intención de irse, podría simplemente dimitir. ¿Por qué organizar una campaña de recaudación de fondos tan grandiosa y conseguir apoyo? Eso es todo. Está sentando las bases para una toma de poder y buscando nuestro respaldo. Bueno, es natural. Después de todo, ceder el liderazgo de una región entera no es tan fácil. Al conectar los puntos, muchos cultivadores se sintieron iluminados. Al recordar cómo los partidarios leales de Li Fan, como Essen Gao y Gao Yuan, habían sido ricamente recompensados después de sus victorias políticas, sintieron una oportunidad. Señor enviado, no necesita preocuparse, te apoyamos firmemente. Intradebr. Aunque Onxi y Sillun pueden tener buena reputación, siempre se mantuvieron distantes, nadie podría compararse contigo, llevándonos a la prosperidad. Cada vez que me he unido a las iniciativas de recaudación de fondos del Lord Envoy, he cosechado inmensas recompensas, en tan solo unos años mi riqueza se ha multiplicado por 6. Me uní más tarde, pero aún así dupliqué mi fortuna. Apoya al señor enviado. Con el señor enviado acumularemos riqueza y alcanzaremos la iluminación. El apoyo creció como una bola de nieve a medida que un cultivador tras otro expresaban su lealtad. La mirada de Li Fan parpadeó brevemente hacia Essen Gao,
quien rápidamente recuperó contratos y registros preparados previamente de su anillo de almacenamiento, iniciando el proceso de recaudación de fondos en el acto. En medio del fervor y bajo la aguda mirada de Li Fan, incluso aquellos inicialmente reacios se sintieron obligados a contribuir. Por el bien de las apariencias, usé un trozo de polvo de estrellas de Dao humano y varias pastillas de iluminación de Dao cuando hice mi entrada, reflexionó Li Fan en silencio. Pero no importa. Lo recuperaré todo de esta campaña de recaudación de fondos. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C577. Cuando Li Fan hizo su aparición, la luz plateada de las estrellas que irradiaba de él y el aura incontrolable y esclarecedora del ritmo Dao que lo rodeaba surgieron naturalmente de los efectos del polvo de estrellas Dao humano y las pastillas de iluminación que había consumido. Para ello, Li Fan se tragó el previamente refinado, dusto estelar Dao humano, que tenía el poder de revertir los pensamientos de su amada, junto con cientos de pastillas de la iluminación, todo de un solo trago. No esperaba absorber completamente su esencia, sino que solo necesitaba que su energía residual se derramara. Viéndolo ahora, el efecto de intimidación funcionó bastante bien. A medida que más y más contribuciones llenaban su bolsa, Li Fan creía que, a menos que ocurriera algo imprevisto, esta ronda final de recaudación de fondos debería realizarse sin problemas. Ya no había necesidad de quedarse aquí, así que Li Fan se fue en silencio. En lugar de regresar a la ciudad de Kongyun, se retiró a la cámara oculta que había excavado anteriormente en las profundidades de la fosa del océano, y una vez más se recluyó. Los dados de adivinación del cielo y la tierra. Los ojos de Li Fan brillaron cuando un dado cristalino apareció en su mano. Jugó con ello y sus pensamientos aumentaron. Las palabras que había pronunciado antes no fueron del todo inventadas. Durante sus interacciones anteriores con este antiguo tesoro de la secta del mecanismo celestial, ocasionalmente aparecían en su mente visiones fugaces y borrosas. Estas visiones representaban escenas apocalípticas, tierra quemada que se extendía por miles de kilómetros y el silencio sepulcral del mar de Kongyun. Si un cultivador común y corriente recibiera premoniciones tan inexplicables, sin duda entraría en pánico y estaría perdido. Sin embargo, Li Fan no se inmutó. Después de todo, había sido testigo de escenarios mucho más aterradores, como la aniquilación total de todo por parte de la muerte de Tinta. Para Li Fan, algo como la llama carmesí quemando el mar fue solo una escena menor. Lo que realmente lo intrigó fue el momento en que se percibieron estas visiones futuras a través de los dados de adivinación del cielo y la tierra. No estaba ligado al cronograma habitual de 28 años que había experimentado en sus reencarnaciones pasadas. En cambio, estaba sucediendo antes. Además, la línea de tiempo siguió avanzando a medida que Li Fan hacía varios movimientos en su vida actual. Por ejemplo, después de manipular los acontecimientos para que Ji completara la misión del Doctor Celestial. O después de que ideó un plan para que Angie incitara una gran batalla entre el pescador, el Doctor Celestial y el Sabio. Cada vez, la visión de la llama carmesí quemando el mar en los dados de adivinación del cielo y la tierra avanzaba significativamente. Li Fan entendió que el futuro nunca estaba fijado y que no había ningún evento destinado a ocurrir sin falta. Sin embargo, un acontecimiento tan monumental como la llama carmesí quemando el mar no debería verse fácilmente alterado por sus acciones. Sin embargo, evidentemente, Li Fan había subestimado el impacto de sus movimientos en este evento apocalíptico. ¿Por qué el mar de Kongyun sería testigo de la matanza de toda vida por parte del espíritu del cielo y la tierra? Incluso después de la aniquilación de la llama carmesí, ¿por qué persistiría la voluntad del cielo, enviando a la formidable muerte de Tinta, para convertir el mar de Kongyun en un completo páramo? La intervención de Inkyat reduciría el mar de Kongyun a la nada, un escenario de destrucción mutua perjudicial para el cielo y la tierra misma. Y, sin embargo, el cielo permaneció decidido. Mar de Kongyun debe perecer. Esto era algo que Li Fan había entendido en sus primeros ciclos de reencarnación. Pero en cuanto a por qué, todavía no pudo encontrar una pista. Sin embargo, en esta vida, después de facilitar activamente el encuentro entre el Doctor Celestial, el Sabio y el Pescador, las cosas comenzaron a cambiar. Según las visiones de los dados de adivinación del cielo y la tierra, si la batalla entre los tres realmente tuviera lugar, la llama carmesí quemando el mar, originalmente fijada para 28 años,
ahora ocurriría a más tardar el año 20, 8 años antes. La guerra entre el Doctor Celestial, el pescador y el sabio había sido durante mucho tiempo parte del plan de Lifan. No se pudo alterar simplemente por este cambio de horario. Por eso Lifan decidió lanzar ahora la campaña final de recaudación de fondos. En la actualidad, todo todavía eran solo imágenes fragmentadas de los dados del destino del cielo y la tierra. Podrían pasar algunos años hasta que estos acontecimientos se materialicen en un resultado definitivo. Si la llama roja quemando el mar realmente ocurre antes debido a las frecuentes acciones del Doctor Celestial y otros, entonces las cosas se vuelven verdaderamente intrigantes. Un destello de intriga brilló a través de los ojos de Lifan. Pensó nuevamente en los fragmentos destrozados de la espada demonio celestial, suprimidos en varios lugares por el espíritu del cielo y la tierra. Lifan, después de varias reencarnaciones en el reino Xuanuan y un extenso estudio de sus registros, había adquirido una comprensión considerable de su dinámica de cultivo. Aunque no era omnisciente, había elaborado un panorama sustancial. Sabía que desde el establecimiento de las nuevas leyes de cultivo, el conflicto entre los cultivadores y el cielo y la tierra se había vuelto irreconciliable. Sin embargo, el cielo normalmente contrarrestaba indirectamente a los cultivadores, utilizando mecanismos como la ley del cultivo incompatible, que alteraba sutilmente las reglas fundamentales de la existencia para purgar a los cultivadores. Pero la catastrófica calamidad en el mar de Konyun, con la manifiesta demostración de intenciones asesinas del cielo. Lifan rara vez se había encontrado con casos similares. Quizás se habían ocultado registros relevantes, pero por ahora, el mar de Konyun era el único ejemplo conocido. ¿Qué significa esto en última instancia? Una expresión contemplativa cruzó el rostro de Lifan. Esperemos que el Doctor Celestial y los demás puedan darme algo de iluminación en esta vida. Después de la gran reunión de cultivadores en la isla Liuli, todos los cultivadores del mar de Konyun tardaron menos de un día en recibir noticias confirmadas. Los rumores eran ciertos. El solitario Lord enviado había surgido personalmente para validarlos. Y así comenzó un gran frenesí. El plan de recaudación de fondos de alto rendimiento, anteriormente exclusivo para cultivadores vinculados a Lifan, ahora estaba abierto a todos. La promesa de un triple retorno en 5 años parecía milagrosa, pero con el legendario cultivador de la secta del mecanismo celestial liderando el proyecto, no parecía imposible. Los cultivadores difundieron la noticia con entusiasmo y debatieron apasionadamente cuánta contribución deberían invertir. Incluso los más cautelosos entre ellos vacilaron ante un entusiasmo tan generalizado. 45.000 puntos de contribución, si triplico eso. Eso superaría los 100.000. El corazón de Sikong Ji se aceleró. Su compañero taoísta An tenía razón, el cultivo se trata de conexiones. Sin la oportunidad que me dejó de trabajar con Esengao, ¿cuándo más podría haber ganado tanto? Compañero taoísta An, moriste bien. Con ese pensamiento, Sikong Ji no dudó. Decidió apostar todo lo que tenía en esta campaña de recaudación de fondos. Esta es una oportunidad única que nunca se puede perder, mi regreso depende de esto. La determinación parpadeó en sus ojos. Mientras tanto, en la provincia de Yuandao, An Yi, que todavía llevaba consigo los 100.000 puntos de contribución que tanto le costó ganar, escuchó la noticia. Mar de Konyun, Lifan, 3 veces en 5 años. Una chispa de interés se encendió dentro de él. Dado que alterar por la fuerza su fortuna había provocado una reacción violenta, todo le había ido mal. Su progreso en el cultivo fue lento y sus puntos de contribución ya habían disminuido. Quizás. La vacilación brilló en los ojos de An Yi. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C578. El millón de puntos de contribución que gané con tanto esfuerzo no me resultó fácil. Además, una vez que pase este ciclo de reacción kármica, quién sabe cuánto tiempo llevará. Debería ser más cauteloso. Después de reflexionar por un momento, An Yi decidió que ver es creer. Dado que había enfrentado reveses en todas partes del estado de Yuandao, bien podría regresar al mar de Konyun para investigar personalmente antes de tomar cualquier decisión. Así, impulsado por un impulso del momento a visitar el estado de Yuandao, An Yi regresó a su antiguo territorio después de escuchar una noticia intrigante. A su regreso al mar de Konyun,
quedó asombrado por las acaloradas discusiones entre los cultivadores sobre el plan de recaudación de fondos del Lord Enviado Secreto. La intensidad del debate superó con creces sus expectativas. Aunque no todos creían ciegamente en ello, una parte importante de los seguidores leales de Li Fan sí lo creían. Los creyentes y los escépticos se veían unos a otros como tontos, cada lado ansioso por persuadir al otro. En medio de interminables discusiones, el tema solo ganó más fuerza, atrayendo a muchos cultivadores que antes dudaban en participar. Sin embargo, al ver esta escena, tan animada como el aceite en un fuego furioso, Angie no pudo evitar sentir un escalofrío en su corazón. Antes de que pudiera profundizar en la fuente de su malestar, una noticia arrasó la alianza de los 10.000 inmortales como una tormenta. Si bien trajo alivio a innumerables cultivadores, también llevó la discusión sobre el plan de recaudación de fondos de Li Fan a un nuevo pico. La alianza de los 10.000 inmortales y la asociación de los 5 ancianos habían decidido cesar las hostilidades. Una vez más, las predicciones del maestro Li Fan se hicieron realidad. Desde que Odifen difundió esta información, la gente ha estado moviendo hilos e investigando su autenticidad, provocando una ola de especulación pública. Sin embargo, hasta hoy no se había llegado a ninguna conclusión concreta. La profecía se había hecho realidad otra vez. Aunque algunos individuos perspicaces sospechaban que la alianza de los 10.000 inmortales había aprovechado la situación para hacer una retirada estratégica, eso no restó valor al estatus mítico de la destreza predictiva de Li Fan, que fue elevada a un nuevo pináculo. Muchos cultivadores que anteriormente creían que este plan de recaudación de fondos a gran escala era simplemente una estafa para que Li Fan se embolsara una última suma antes de fugarse comenzaron a vacilar en su escepticismo. Incluso aquellos que habían decidido permanecer neutrales se vieron obligados por esta evidencia férrea a sumarse al frenesí de recaudación de fondos. Seguir tendencias es un instinto humano. Angie, todavía indeciso debido a su persistente inquietud, de repente se dejó llevar por un nuevo rumor. Se dijo que el entusiasmo abrumador de los cultivadores había llevado a que las contribuciones excedieran el plan original. En consecuencia, la recaudación de fondos previamente prometida sin límite superior podría detenerse prematuramente. Se desconocía el origen de este rumor, pero sus vívidos detalles alarmaron inmediatamente a quienes aún no habían subido a bordo. Aunque el representante del Lord Enviado Secreto, Essengau, rápidamente dio un paso adelante para refutar el rumor con justa indignación. Eso no pudo cambiar el hecho de que la eficiencia en la recaudación de contribuciones estaba disminuyendo. Irónicamente, esto solo pareció confirmar la credibilidad del rumor, lo que llevó a los cultivadores a una urgencia aún mayor. Angie tampoco pudo resistirse más. En el ambiente ferviente, actuó impulsivamente, entregando los 910.000 puntos de contribución restantes. Cuando la fría brisa del mar le aclaró la cabeza, Angie se arrepintió de su decisión. Como mínimo, debería haber guardado algunos como respaldo, lamentó. Pero ya era demasiado tarde. Ya se había firmado un contrato y, durante el periodo de confinamiento de 5 años, no se pudieron retirar los puntos de contribución. En emergencias que requieran fondos urgentes, se impondría una multa del 30% al principal, junto con la pérdida de cualquier interés acumulado. Las condiciones eran severas y pocos cultivadores elegirían esta ruta a menos que fuera absolutamente necesario. Según Essengau, estas estrictas reglas tenían como objetivo prevenir sabotajes maliciosos. Después de todo, la recaudación de fondos de alto perfil de Li Fan había acumulado una suma sustancial, atrayendo los celos de ciertas personas ansiosas por manchar su reputación y apoderarse de una parte. Con tantos cultivadores involucrados, y dado que Li Fan es el actual gobernante supremo del mar de Conjun, no debería haber ningún problema. Angie intentó consolarse, pero su persistente inquietud persistió. Sin dinero y sin saber a dónde ir, vagó sin rumbo por el mar de Conjun, perdido en sus pensamientos. Después de un tiempo indeterminado, Angie de repente salió de su aturdimiento. Al observar su entorno, sintió una extraña sensación de familiaridad. Este sentimiento, extraño. Estoy seguro de que es mi primera vez aquí, murmuró, con un dejo de solemnidad en sus ojos. Gracias a su cultivo de la Sutra de la Fortuna Celestial, la aguda intuición de Angie no le permitiría descartar este déjà vu. Hizo circular su energía con cautela y inspeccionó la zona. Momentos después, su mirada se fijó en un punto del cielo.
Todos los seres poseen su propio destino. Sin embargo, en la visión de Angie, el espacio aparentemente vacío parecía extrañamente distorsionado. Algo está escondido aquí. Angie sintió una oleada de emoción. Creyendo que había encontrado una gran oportunidad, Angie se aseguró discretamente de que no hubiera otros cultivadores cerca. Confirmando que estaba solo, ascendió cuidadosamente a la peculiar distorsión espacial para investigar. Definitivamente algo anda mal. Después de varias horas de observación, Angie quedó convencido de su descubrimiento. Sin embargo, por más que lo intentó, no pudo encontrar la manera de entrar al espacio oculto. Consciente de que la exposición prolongada aumentaba la probabilidad de ser descubierto, Angie se puso ansioso. Una oportunidad tan importante no podría compartirse con otros. En ese momento, una imagen vaga pasó por su mente. Aturdido, Angie imitó rápidamente las acciones de la figura en su visión. Dio un paso atrás y de repente aceleró hasta su velocidad máxima, cargando hacia el espacio distorsionado. Una luz oscura lo envolvió a su paso. En el momento siguiente, Angie se encontró ante dos entidades enigmáticas. Viento azul. Una espada rota. Sus ojos se pusieron rojos como la sangre y su mente cayó en el caos. Justo cuando estaba a punto de perder el control y correr hacia los fragmentos del espíritu del cielo y la tierra, un leve destello de la pluma de su Dantian lo salvó una vez más. Envuelto en su brillo, Angie recuperó una pizca de claridad. Decidido, apartó la mirada de la extraordinaria visión de viento azul y la espada rota y desató todo su cultivo para escapar. Pronto, Angie huyó del extraño espacio, tosiendo sangre. La pluma mística de su Dantian resultó gravemente dañada y sus columnas, que antes eran orgullosas, ahora están arrugadas y apáticas. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C579. Joder. En un corto periodo de tiempo, Angie experimentó una inmensa alegría, una sorpresa impactante y una desesperación devastadora, escapando por poco de la muerte. En ese momento, lo único que Angie podía pensar era en maldecir en voz alta. ¿Era realmente necesario que el destino fracasara tan absurdamente solo porque gané 1.000.000 de puntos de contribución? Finalmente, al aterrizar en el suelo de una isla deshabitada, Angie jadeó en busca de aliento, todavía conmocionado. La fortuna y la desgracia realmente van de la mano. Su expresión oscilaba entre la tristeza y la luz. Su premonición no estaba equivocada. Ese lugar realmente ofrecía una gran oportunidad. Allí yacía el espíritu del cielo y la tierra capaz de avanzar hacia el reino de integración Dao, junto con una peculiar espada rota que podía rivalizar con la esencia misma. Si su fuerza hubiera sido suficiente, podría haber matado a Viento Azul, sometido la espada rota y no solo haber entrado en el reino de integración Dao, sino también haber obtenido un arma divina que coincidiera con su poder. La idea de tal escenario hizo que la respiración de Angie se acelerara. Incluso contempló volver para intentarlo de nuevo. Pero afortunadamente conservó una pizca de razón, sacudiendo rápidamente la cabeza y descartando el pensamiento. Mi fuerza es insuficiente. Se lamentó interiormente. Para matar a Viento Azul, necesitaría al menos el reino de transformación del alma. Incluso con mi Sutra de la Fortuna Celestial, se necesitarían al menos 100 años para lograrlo. ¿Y si alguien más descubre ese lugar durante este tiempo? Debería haber sabido que no debía ser codicioso por pequeñas ganancias. Debería haber utilizado el 1.000.000 de puntos de contribución para aumentar rápidamente mi nivel de cultivo. Lento y constante, ¿de qué sirve eso comparado con la emoción de entrar en la integración de Dao de la noche a la mañana? Su mente estaba agitada por pensamientos conflictivos, dejando a Angie cada vez más inquieto. Mientras tanto, Li Fan, el que inadvertidamente había guiado a Angie a encontrarse con el viento azul y la espada atrapada a través de su técnica de sueño de ilusión de agua nubosa, se había apartado silenciosamente del mar con Yun. Llegó a la prefectura de Tianling. El alto el fuego era ahora una certeza y muchos cultivadores que habían sido reclutados en el frente habían regresado a sus países de origen. El antiguo campo de batalla había recuperado la calma, aunque el espeso hedor a sangre persistía en el aire, negándose a disiparse. Mirando a lo lejos, la tierra estaba marcada por profundas grietas que se entrecruzaban por todas partes. El cielo era una extraña mezcla de rojo y verde, formando una vista surrealista e inquietante.
Escuadrones de cultivadores vestidos de azul vagaban por la prefectura de Tianlin, purificando el resentimiento persistente en el aire y reparando la tierra fracturada. A lo lejos se oían estruendos débiles y apagados. De vez en cuando, las imágenes distorsionadas de los cielos revelaban alguna entidad masiva moviéndose entre los cielos y la tierra. Maldita sea. La gran cueva cielo de los 5 elementos pertenece a nuestra prefectura de Tianlin. ¿Cómo pudieron quitárselo así? Bueno, es mejor así. Aunque es una tierra fértil, no es un buen augurio. Demasiados cultivadores han perecido en esta batalla. De hecho, nuestra prefectura de Tianlin ha sufrido grandes pérdidas esta vez. Ya no es posible contactar con muchos viejos amigos. En su viaje, Li Fan escuchó a los cultivadores que lo rodeaban discutir. El origen de la guerra de la prefectura de Tianlin y la existencia de la gran cueva cielo de los 5 elementos ya no eran secretos. Los cultivadores del estado de Tianlin tenían sentimientos complejos sobre el inmensamente próspero cielo rupestre. Así, cuando la Alianza de los 10.000 Inmortales la trasladó oficialmente a las tierras centrales, muchos cultivadores se reunieron para observar el proceso. Escondido entre la multitud, Li Fan solo echó un breve vistazo antes de retirarse y dirigirse en la dirección opuesta, hacia la ubicación original de la gran cueva cielo de los 5 elementos. Al cabo de mediodía, Li Fan llegó a su destino. En medio de las montañas, donde una vez se encontraron 2 picos, ahora se encuentra un vasto abismo completamente negro. La otrora pintoresca cadena montañosa se había vuelto inquietante y aterradora. Sin la cueva cielo, este lugar no tenía ningún valor para la tutela. El área fuertemente custodiada había sido desocupada, dejando solo unos pocos cultivadores de Golden Co para vigilancia de rutina. Está claro que estos cultivadores no tomaron su tarea en serio. Una vez terminada la guerra y movido el cielo cavernícola, ¿quién se molestaría en venir aquí? Así pues, eran laxos, reunidos en conversaciones ociosas y sin mucha vigilancia. Aprovechando esto, Li Fan eludió fácilmente sus defensas y se deslizó hacia el vacío negro de arriba. Haciendo una pausa ante el vacío completamente negro, Li Fan observó en voz baja. A diferencia del abismo completamente aniquilado que una vez había visto, este vacío todavía contenía rastros de energía extraña. La energía espiritual permaneció débilmente en nuestro interior. Esta no es una zona muerta. Al no recibir ninguna advertencia de su intuición espiritual, Li Fan reflexionó brevemente antes de entrar al vacío. En un instante, la luz desapareció. Li Fan se encontró envuelto en la oscuridad, como si se hubiera quedado ciego, sin sentido de la visión. Su sentido divino se extendía como zarcillos, sondeando el entorno, pero no devolvían nada más que vacío. Mirando hacia atrás, el paisaje de la prefectura de Tianlin había desaparecido. Era como si se hubiera sumergido en un mar abisal sin fin, completamente perdido. No importaba cómo se moviera en cualquier dirección, parecía como si permaneciera en el mismo lugar. Este marcado contraste entre movimiento y quietud provocó un leve mareo. Para cualquier otro cultivador, una situación así seguramente provocaría pánico. Pero para Li Fan, un vacío con solo trampas y sin peligro letal no era motivo de preocupación. Con la verdad a su disposición, ni siquiera las tierras muertas más peligrosas podrían confinarlo. Con un solo pensamiento, pudo escapar de esta situación, por lo que Li Fan no sintió ansiedad. Calmó su mente y comenzó a percibir el entorno que lo rodeaba. Aunque parecía un vacío, la oscuridad parecía ocultar algo. A intervalos, ondas de una fuerza inexplicable pasaban rozando su cuerpo. Pero cada vez que intentaba rastrear el origen de estas ondas, el rastro desaparecía abruptamente, como si todo hubiera sido una ilusión. Perdido en la oscuridad durante un tiempo desconocido, nada cambió. La Alianza de los 10.000 Inmortales debe haber investigado este lugar después de reubicar la cueva cielo. Si no descubrieron nada, significa que los secretos aquí están profundamente ocultos. Li Fan pensó para sí mismo, nada impaciente. El tiempo y las oportunidades estaban a su favor. Dejando de lado todos los asuntos externos, Li Fan se centró exclusivamente en el entorno. Abandonando sus intentos de rastrear las ondas, se permitió fluir junto con ellas. Poco a poco, sintió que su cuerpo comenzaba a moverse dentro del vacío. Sin embargo, el indulto duró poco, al poco tiempo,
sintió como si hubiera chocado contra un muro invisible, lo que lo obligó a detenerse. Lea capítulos adicionales en u/Spirit Stone Translation. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C580. Li Fan entrecerró los ojos, tratando de discernir el objeto que obstruía su camino en la oscuridad total. Lo que le sorprendió, sin embargo, fue que ni su sentido espiritual ni su toque físico revelaban la presencia de ningún obstáculo por delante. Li Fan frunció ligeramente el ceño. Esta vez, en lugar de alinearse con las ondas que surgieron en el vacío espacial, deliberadamente pasó por alto su sincronización y aceleró directamente hacia adelante. Curiosamente, el muro que había percibido anteriormente dentro de las ondas parecía haber desaparecido como si nunca hubiera existido. Li Fan podía sentir claramente que su posición dentro de ese espacio vacío había cambiado. O mejor dicho, parte de sus atributos posicionales habían cambiado, mientras que otra parte permanecía inmóvil. Parecía como si moverse por su propio impulso y seguir el flujo de las ondas fueran dos planos de existencia completamente diferentes, cada uno no afectado por el otro. Este desconcertante fenómeno estaba más allá de la comprensión actual de Li Fan. Por ahora, dejó de lado la cuestión de qué había detrás de esto. Limpiando su mente, esperó a que las ondas reaparecieran en el vacío. Cuando llegaron las ondas, se alineó con ellas, lanzándose conscientemente hacia el obstáculo que tenía delante. ¡Boom! En un instante, Li Fan vio estrellas cuando se vio obligado a desalinearse con las ondas. Después de inspeccionarse, descubrió que, si bien su cuerpo permanecía ileso, su alma parecía haber sufrido un ligero shock. Reflexionando por un momento, Li Fan decidió abandonar esos intentos imprudentes por ahora. No abandonó la zona. En lugar de eso, permaneció en silencio en el vacío, concentrando su mente en analizar cada onda a medida que llegaba, con la esperanza de descubrir por qué lo estaban obstruyendo mientras las ondas pasaban sin obstáculos. Cuando se concentró en esta oscuridad y silencio absolutos, las ondas ocasionales se volvieron particularmente sorprendentes. Li Fan registró meticulosamente el momento de cada ondulación. Después de recopilar pacientemente datos de decenas de miles de sucesos, replicó el patrón en la piedra de la desviación Dao dentro de su mar de conciencia, intentando descubrir reglas ocultas. Esfuerzo, diligencia recompensada. Li Fan descubrió que aproximadamente cada 1000 ondas aparecía una onda distintiva, significativamente más fuerte y rápida que las demás, que se extendía casi el doble de rápido a través del vacío. Con el corazón conmovido, Li Fan calculó los intervalos. Cuando la anomalía reapareció, estabilizó su espíritu y se alineó con él. Esta vez, su intento produjo resultados. Ya no era como chocar contra una pared, sino como frotarse contra una obstrucción. Un dolor agudo, parecido a un cuchillo, surgió de lo más profundo de su alma. Soportando la agonía, Li Fan apretó los dientes y persistió. Sin embargo, cuanto más profunda era la onda, más incompatible se volvía con su entorno. La sensación de cuchillo pronto se convirtió en un desgarro salvaje, un dolor insoportable que casi le hizo perder el conocimiento. Fue solo su instinto innato de autoconservación lo que lo desalineó de la onda. Uf. Li Fan jadeó profundamente y su cuerpo empapado en sudor por el dolor. Incluso después de desconectarse de las ondas, la sensación de que su alma estaba desgarrada persistía como si estuviera grabada en su ser. Fue necesario pasar 2 intervalos completos de 1000 ondulaciones para que el dolor se desvaneciera gradualmente. Una vez recuperado, la vacilación parpadeó en el rostro de Li Fan. Pero cuando llegó la siguiente onda anómala, una vez más se lanzó a ella. Esta vez pareció durar un poco más, o eso pensó. Sin esperar a que el dolor se disipara por completo, Li Fan sumergió su espíritu en la onda una vez más. Arg. El rostro de Li Fan se retorció de agonía y su cuerpo convulsionó bajo el tormento del sufrimiento de su alma. Un destello de ferocidad cruzó sus ojos y los fugaces pensamientos de rendirse se extinguieron inmediatamente mediante el método de cultivo inverso del mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang. ¿Solo un poco de dolor? ¿Crees que puedes detenerme? Di no. Lo que siguió fue un ciclo implacable de pruebas. Li Fan soportó un tormento indescriptible en sus intentos de aprovechar la onda anómala hacia las profundidades del vacío. El dolor aumentaba cada vez,
desde desgarros hasta 1000 agujas perforadas, y luego la sensación de ser aplastado y molido repetidamente. Al final, su mente se convirtió en una pizarra en blanco. Solo la determinación inquebrantable en su corazón lo sostuvo, impidiéndole abandonar sus esfuerzos. A lo largo de esta terrible experiencia, el mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang jugó un papel fundamental. La naturaleza humana tiende a rehuir el sufrimiento. En circunstancias tan insoportables, pensamientos de rendición, como olvídalo, ¿por qué molestarse? O esto no es necesario, naturalmente surgió en la mente de Li Fan. Normalmente, tales pensamientos podrían haber sacudido su determinación. Sin embargo, bajo el efecto triturador del cultivo inverso del mantra, se transformaron en alimento para su alma. Sin esto, incluso con su excepcional fortaleza mental, Li Fan no habría podido soportar el dolor. Pero independientemente de la dificultad, Li Fan finalmente tuvo éxito. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando finalmente recuperó la conciencia, se encontró en un espacio misterioso pero extrañamente familiar. En este ámbito, las líneas horizontales y verticales se cruzaban, mientras que partículas de diversos colores avanzaban a gran velocidad a lo largo de las líneas. Ocasionalmente, las partículas chocaban, estallando en radiantes luces de 7 colores antes de desaparecer tan rápido como aparecían. ¿Dónde está esto? Li Fan examinó primero su cuerpo. Sorprendentemente, parecía como si estuviera toscamente esbozado a partir de líneas que se cruzaban, tanto cómicas como espeluznantes. Sin embargo, no se sentía diferente de su forma física normal. Con cuidado de no actuar precipitadamente, Li Fan evadió las partículas rayadas mientras observaba el maravilloso espacio. Esto parece algo similar al espacio espejo Tianxuan que vi antes. Sin embargo, el espejo Tianxuan solo mostraba blanco y negro, a diferencia de este colorido reino. Espera, lo recuerdo. El corazón de Li Fan se agitó mientras reproducía imágenes almacenadas en la piedra de la desviación Dao, analizándolas de cerca. En el cuadro final, señaló que los bordes del mundo en blanco y negro también contenían rastros de luz de 7 colores. Parecía blanco y negro, y 7 colores eran 2 energías opuestas. En el mundo en blanco y negro, la luz de 7 colores se fragmentó y se asimiló a su forma. Un espejo Tianxuan recién nacido. Li Fan entrecerró los ojos, perdido en sus pensamientos. Al poco tiempo llegó a una conjetura. El mundo en blanco y negro representaba sin duda el espejo Tianxuan. El resplandor de 7 colores, por otro lado, probablemente encarnaba un microcosmos del mundo real. Las líneas que se cruzaban se parecían a las leyes de la naturaleza, vistas a través del Death Stardust humano, que representa los principios que gobiernan el mundo real. El espejo Tianxuan está descifrando el mundo real a su manera. Y hasta. Los ojos de Li Fan se iluminaron de comprensión. Es un microcosmos del mundo en su estado primordial. Contacto 2.